junto con la tipología textual, con los textos del ámbito cotidiano, que se ven que se ha estudiado en el tema 8, este grupo de textos que se habla aquí, o que se comenta aquí en el tema 9, llamados del ámbito laboral, como digo, conforman este grupo de textos, de discursos, que es bastante útil y práctico, ¿no? Vamos entonces a hacer un pequeño recorrido, una introducción al menos de este tipo de texto del ámbito laboral. Vale. Bueno, hay por ahí una que me la voy a saltar y dejo a vosotros porque se colocó, no la puse yo, la puso otra compañera, pero bueno, tiene cierto interés. Una introducción con un comentario ahí de Steve Jobs, ¿no? En que Steve Jobs, bueno, que falleció, etcétera, hace tiempo, es el creador de Apple, creador de iPads y todas estas cosas, y que pasa por ser algo más que un simple empresario o inventor, ¿no? A veces mucha gente lo tomaba como una especie de gurú o de visionario, ¿no? Bueno, pues ahí hace algún comentario acerca un poco relacionado con esto de lo laboral y demás. Bueno, como definición técnica, los textos del ámbito laboral son aquellos que se utilizan las empresas y que sirven para comunicarse. Esto es importante. Aquí hay dos elementos que ya es importante destacar. Por un lado, son textos que lógicamente están relacionados con todo lo que tiene que ver con trabajo, empresa, etcétera, y que, como cualquier texto, tiene una función de comunicación, pero en tres capas o en tres elementos, sectores diferentes. Es comunicación entre la empresa y el cliente, y para eso está el texto que vamos a llamar, que es el folleto. Es comunicación entre la persona que quiere ser empleado de una empresa, como dice, el potencial empleado, y la empresa en sí, y entonces nos estaremos refiriendo al currículo. Y nos sirven de comunicación, de enlace entre la empresa y sus empleados, y entonces nos estaremos refiriendo al contrato. ¿Vale? Es decir, que estos textos del ámbito laboral, como estamos diciendo, permiten la comunicación, sirven de puente de comunicación, puente comunicativo, si se puede decir así, entre esos dos elementos o entre esos dos referentes. ¿Vale? Conectamos o se conectan con lo que hemos visto, con lo que hemos estudiado antes del ámbito cotidiano, en que tienen, como dice ahí, una estructura muy definida, que tienen que tener un lenguaje claro y preciso, que no dé lugar a nada que se pueda confundir, a contradicciones, a interpretaciones incorrectas, nada. Estamos hablando además de textos, sobre todo si es, por ejemplo, un contrato, ¿no? Pues que tienen una trascendencia legal importante y lo que queda allí escrito es vinculante, ¿no? Es decir, que eso que estamos diciendo, el lenguaje claro, preciso, estructura definida, nada de innovaciones, nada de creatividad, nada de eso. Son las características desde un punto de vista lingüístico general, el marco, más que las características, el marco lingüístico donde encajamos este tipo de textos, ¿no? Ahora, ¿qué características puede tener ese lenguaje que utilizamos en esos textos del ámbito laboral? Bueno, expresión neutra, nada de emociones, sentimientos, opiniones, y que sintácticamente sea sencillo, lo que decíamos antes, nada de un lenguaje enrevesado. Por eso se prefiere que las oraciones sean coordinadas. Si no pueden ser solo simples, que sean coordinadas o yuxtapuestas, que es lo mismo, ¿no? Una al lado de la otra. Si se necesita aclarar, con paréntesis. Como hemos dicho que tiene que ser un lenguaje objetivo, preciso, bueno, pues se intenta que las oraciones también sean impersonales, es decir, que no impliquen a nadie. Se dice, se comenta, o bien pasiva, que también, tanto las impersonales como las pasivas, tienen, como dice ahí, o sirven para dar una impresión de objetividad, porque al no tener ningún elemento personal o de emoción, de sentimiento, dan la idea de distancia sobre lo que se está tratando, ¿no? Si se necesitan para explicar cosas, enumeraciones. Numeramos, mencionamos algo, una cosa detrás de otra. En este tipo de discurso, también quizás es necesario a veces los textos de ámbito cotidiano, pero sobre todo en los textos de ámbito laboral, se necesitan tecnicismos, es decir, palabras de un discurso especializado, de un discurso propiamente laboral. Pues, por ejemplo, la misma palabra de currículum,
Currículum es un tecnicismo asociado directamente al discurso del ámbito del texto del ámbito laboral, ¿no? O bien también a veces nos vamos a encontrar con neologismos, ¿no? Es decir, con palabras muchas veces, creaciones ahí un poco nefastas a partir del inglés y demás, que se asocian a áreas laborales, a sectores laborales concretos, ¿no? Pero si hablamos de, pues eso, currículum, convenio, salario mínimo, claramente nada más que convencionar esas palabras que, aun siendo tecnicismos, se han popularizado, digamos, a través de los medios de comunicación, pero insisto, al escuchar esas palabras claramente nos sitúa ya en un tipo de discurso muy, muy concreto. Es normal que haya párrafos, no muy largos, y que se sepa muy bien, que está muy bien delimitado, es decir, no es que estén así juntitos que no parezca un párrafo, no, sino que aquí hay un párrafo, hay un espacio suficiente, un espacio blanco suficiente, luego viene otro, ¿vale? Es decir, que se dividen en párrafos y que estén claramente, se vean claramente que son párrafos, básicamente para facilitar la comprensión. Muchas veces el apoyo visual facilita la comprensión, o sea, no muchas veces, el apoyo visual, es decir, el que se vean que son párrafos independientes, te ayuda, ¿no?, a asimilar mejor la información. Lógicamente que haya datos objetivos, ¿no? Incluso muchas veces no son solo datos de carácter lingüístico, sino hablamos de cifras, ¿no? Imaginad, por ejemplo, pues un currículum donde se establezca, ¿no?, donde se indique, pues, perdón, un contrato, ¿no?, donde se establezca un poco cuál va a ser las retribuciones, etcétera, pues todo tiene que estar muy, muy claro y con unos datos, porque digo, son documentos vinculantes. Cierto es que cuando hablamos del mundo laboral, al igual que hablamos de cualquier otra área de la sociedad, pues ahí se mezclan diferentes puntos de vista, diferentes, como diceis, agentes, elementos, personalidades que intervienen. Por lo tanto, un mismo texto puede ser tratado desde diferentes, un mismo texto laboral, quiero decir, puede ser tratado desde diferentes perspectivas. A ver, no quiere decir que sean diferentes, sino que el mismo texto, como estamos diciendo, que tiene que ser objetivo, preciso y claro, se pueda un poco, puede haber variaciones o pueda cambiar, se vea desde una perspectiva, de un punto de vista diferente, según sea ese agente, ¿no?, ese referente dentro del mundo laboral que haga uso de él, ¿no? Lógicamente, el empresario el empresariado, a la hora de elaborar documentos, más allá de currículum o más allá de, salgámonos un poco de los que vamos a estudiar aquí, pero a la hora de establecer textos de carácter laboral, que lo haga un empresario, que lo haga, como dice alguien que un trabajador o que sea aspirante a un trabajo, o bien que lo elabore y lo haga un sindicato, el lenguaje, los puntos de vista, los elementos que van a resaltar, que van a destacar, las prioridades que van a establecer, pues son lógicamente diferentes, ¿no? Todos van a ser textos objetivos o aparentemente con rasgos, con idea de objetividad, de precisión, pero el lenguaje con el que lo tratan y la perspectiva, los puntos de vista, las prioridades que destaquen cada uno de esos agentes laborales lógicamente va a ser diferente, ¿no? Luego también, según donde nos situemos, es decir, si somos el consumidor, si somos el aspirante al trabajo, si somos la empresa, eso también va a dotar de ciertas particularidades, de ciertas diferencias a los textos que estén relacionados con el mundo laboral, ¿no? Incluso a veces con los formatos que se pueden utilizar. Por ejemplo, luego lo vamos a ver cuando veamos ya la semana que viene la próxima entrega del folleto. Hay folletos que son de carácter publicitario y que, por lo tanto, como dice ahí, yo intento seducir al consumidor. Bueno, pues eso va a tener un carácter concreto, ¿no? Y va a tener unas particularidades dentro del formato del folleto, va a tener unas particularidades concretas. Pero si, por ejemplo, como también vamos a ver, el folleto se utiliza dentro de campañas de concienciación, de campañas para establecer una serie de actitudes cívicas, dentro del formato del folleto, el lenguaje o incluso la estructura que se puede utilizar va a ser diferente, va a diferir si es un folleto de carácter publicitario, ¿no? Si, por ejemplo, estamos hablando de información acerca de una oferta de trabajo, que a veces se puede presentar también a través de un folleto y tal, como dice, de vender las cualidades
de que tenga un trabajo, va a tener un lenguaje concreto. Si soy yo el que me vendo, entre comillas, para el que me ofrezco, ¿no? Quizá ahí vender, no me gusta que se utilice ahí en ese contexto lo de vender, pero si soy yo el que me ofrezco, el que me presento como candidato para un trabajo, lógicamente voy a resaltar una serie de cosas y voy a utilizar un lenguaje concreto para resaltar ese tipo de cosas, ¿no? Si es un escrito, siguiendo con la idea del folleto, en donde hay una serie de reivindicaciones laborales, eso también va a llevar dentro de ese formato común que es el folleto, va a llevar también, va a condicionar una serie de particularidades, ¿no? En la elaboración de ese folleto, ¿vale? Es decir, que dentro de este marco común, que son este tipo de textos de carácter laboral, como hay tantos elementos, tantos agentes, tantos referentes que pueden intervenir, puede haber esas modificaciones, ¿no? Esas variaciones. Y bueno, vamos a ir terminando aquí antes de, para ya en la próxima entrega, hablar de los textos propiamente de carácter laboral. Decir que algo que no ocurría en los textos del ámbito cotidiano, pero que sí ocurre en los textos del ámbito laboral, es que muchas veces se trasciende lo puramente lingüístico. Porque hay un elemento que es el elemento, como dice, de la comunicación oral. Si, por ejemplo, vamos a hablar de algo que es fundamental a la hora sobre todo de buscar trabajo, que es la entrevista de trabajo. Ahí nos vamos a encontrar con una serie de elementos, como digo, de carácter extralingüístico, ¿no? Bueno, la comunicación oral no es extralingüística, pero quiero decir, nos vamos a enfrentar a una situación, a un discurso dentro del ámbito laboral, pero que no es escrito, que es oral, con las particularidades que ya sabemos que conlleva la comunicación oral. Y sumado a ello, y aquí sí introduzco lo extralingüístico, elementos como, por ejemplo, el lenguaje no verbal. Y todo lo que acompaña a nuestra imagen, ¿no? El vestuario, la actitud corporal, como dice ahí, las miradas, los gestos, nos tocamos mucho la nariz, las manos en los bolsillos, la oreja, miradas distraídas. Todos esos elementos, queramos o no, estamos de acuerdo o no, intervienen y tienen un papel y una función dentro de un ámbito como, por ejemplo, la entrevista de trabajo. Por eso, cuando uno, supongo que habréis pasado por ese trámite, ¿no? Pues claro, cuando uno tiene una entrevista o de trabajo o va, digamos, a hablar con alguien, no tiene por qué ser decir, una formalidad, ¿no? Sino que va a hablar con alguien sobre un trabajo, hay un cuidado, no solo en la forma de hablar, en el lenguaje que utilizamos, sino también en el resto, digamos, de elementos no verbales, elementos extralingüísticos que puedan influir. La imagen, la actitud, cómo nos sentamos, tal. Eso tiene importancia, ¿vale? Tiene importancia. Y tiene importancia para el que evalúa. Tiene importancia para el que evalúa, sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas, ¿vale? Bueno, cerrando. ¿En qué ámbito o qué situaciones, digamos, este discurso oral, estos textos de carácter dentro del ámbito laboral, pero llevados a la comunicación oral, en qué situaciones no los podemos encontrar? Pues, por ejemplo, cuando se tienen que hacer exposiciones de trabajo, una exposición comercial, ¿no? Estamos intentando vender un producto, somos un representante, intentamos vender un producto, presentación de un proyecto, presentación de unos resultados, en las entrevistas de trabajo, como hemos dicho, o entrevistas dentro de la misma empresa con cargos superiores, ¿no? Cuando haya que intervenir en una reunión, cuando haya que hacer un breve parlamento, un breve discurso, por teléfono, las reuniones, etcétera, etcétera. Y quiere decir que hay múltiples ocasiones dentro del ámbito laboral donde ese discurso no va a ser escrito, sino que va a ser oral. Y entonces lo que habrá que tener en cuenta, lógicamente, como digo, estos otros elementos. ¿Vale? ¿Preguntas? ¿Cuestiones? Nada, a mí me llegaron a decir para hacer entrevistas de trabajo Sí. que no me echara colonia, porque le podías recordar pues, a una ex, o vamos, que le podía traer recuerdos, o no le gusta el perfume, o sí. sí, que no tomes café, que bueno, todo el mundo. La verdad es que sí, que es un mundo. Sí, madre mía. Muchas veces que todos esos consejos, esas recomendaciones, pues hombre, que se hacen
con una base detrás. Pero hay veces que, como en tantas otras cosas en la vida, es la suerte. Y estar en el momento Claro. adecuado, en el sitio adecuado, con la persona adecuada. Pero bueno. Yo Ok, lo de las bueno. manos en los bolsillos. Lo de las manos, eso es muy... a ver, Eso me lo dijeron a mí con 16 años. Me dijeron, las manos en los bolsillos en el trabajo no se meten nunca. fijaos, Porque da sensación de vagueza. y de Es así. inseguridad, y de no saber qué hacer. Justo. A ver, yo no he hecho entrevista de trabajo en el sentido de yo ser el entrevistador, pero claro, yo sí que llevo mucho tiempo dando clases y entonces pues uno ya ve, y ese tipo de códigos de actitud y eso sí que la veis. Cuando, por ejemplo, pues estás en la secundaria y venga, sal aquí a exponer algo, lo que sea. Y claramente tú ves quién maneja todos esos recursos, incluso a veces de forma natural, y quién, como dice Vicente, aparece con las manos en los bolsillos, cabizbajo, que por ahí dices tú, bueno, esta persona lo está pasando parte fatal y no sabe dónde meterse, ¿no? Sí, Pero sí. esas cosas también, como está diciendo, también se educan o se cambian, ¿no? Porque o sea, que se pueden trabajar para obtener un buen resultado. Bueno, perfecto, pues